Inicio presentándome, mi nombre es Anthony Rivera, soy parte del equipo técnico de Yara Costa Rica, pertenecemos a la unidad de negocios que denominamos Bula, que es Yara en Latinoamérica. Y bueno, pues como les decía, es un agrado para nosotros poder contar con su presencia. Me tomo un minuto pues para agradecerles porque ante la situación que estamos viviendo, no es lo normal que compartamos de esta forma con todos ustedes. Sabemos que pues la mayoría hace sus labores como agricultor, como distribuidor, etcétera. Y bueno, pues si no podemos estar como lo hacemos normalmente en los eventos de seminarios, charlas, visitas, pues buscamos la forma de poder llegar hacia ustedes y poder compartir algunos conceptos que les permitan en el día a día tomar las mejores decisiones para llevar adelante sus cultivos o pues colaborar con otros agricultores a nivel de distribuidor. En fin, pues es una forma que hemos tomado de poder compartir con ustedes y de llevar ese mensaje. Queremos iniciar también pues con un minuto de seguridad, un minuto de seguridad virtual, en el cual pues en el acate de las recomendaciones que hacen los diferentes gobiernos en los países en los cuales estamos hoy aquí representados, pues les invitamos a seguir esas indicaciones de mantenerse en casa, de lavar las manos, de desinfectar las manos, en fin, de tener ese distanciamiento social que nos permita pues pronto poder hacer las actividades de una forma más personalizada como debe ser. Bueno, para dar inicio a la presentación, tenemos un título bastante ostentoso, que son las claves para optimizar el manejo del nitrógeno y cómo aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ese es un título que se las trae, pero pues a lo largo de la presentación vamos a tratar de guiar el por qué manejar esa eficiencia y cómo hacer que nuestros cultivos puedan desarrollarse de una mejor forma a lo largo de su ciclo productivo. Iniciamos con algunas generalidades del nitrógeno. Pues el nitrógeno es absorbido por la planta en forma de nitrato principalmente o en forma de amonio. Este nutriente forma aminoácidos que componen las proteínas que son fundamentales en todos los procesos de crecimiento de la planta. Es un constituyente importante de la molécula de clorofila. Además de esto, es un nutriente que es móvil. Esto nos hace guiarnos hacia la figura que tenemos donde está indicando el cursor, y lo que nos indica esto es que al ser un nutriente móvil, su deficiencia la podemos detectar en las hojas más viejas, ¿verdad? Entonces, con esto pues podemos tener un indicador de dónde poder determinar a dónde es que dónde hay carencia de este nutriente. Y bueno, pues a manera de ejemplo, por ejemplo en el cultivo de café, podemos decir que si no hay nitrógeno, el crecimiento y la floración son afectados, a tal punto que podemos obtener hasta un 50% menos en el rendimiento de los granos. Vamos a pasar a conversar un poquito de la historia. ¿Y por qué la historia? Bueno, pues porque es en 1905 cuando pues Yara junto a un equipo de ingenieros, los fundadores de la compañía, logran fijar nitrógeno del aire utilizando energía hidroeléctrica y poder sintetizar lo que conocemos como la urea, que es la pelotita blanca que hemos visto en diferentes fertilizantes o en forma individual en algunos sacos y en algunos distribuidores por ahí. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, pues porque es en ese momento donde se desarrolla el primer fertilizante sintético de uso edáfico, y a partir de ahí empiezan a evolucionar las diferentes formas de nitrógeno hasta llegar a lo que tenemos hoy, y que cada una en su proceso tiene sus pros y sus contras. Solo manera de conclusión acá es más informativo comentarles que los fertilizantes son considerados como el invento que más contribuyó con el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque hacia los inicios de ese siglo en Europa, pues había hambruna, había escasez de alimento,
y este invento logró hacer que los cultivos lograran o pudieran dar mejores rendimientos y que existiera más alimento pues para la población. Con esta información nos vamos a ir a conocer algunos procesos del nitrógeno en el suelo, por decirlo así, algunas ventajas o desventajas de la fuente que seleccionemos y qué procesos hay que hacen que una fuente sea más o menos eficiente y por tanto que el cultivo pueda desarrollarse en una mejor o peor condición. Entonces, iniciemos por ubicar las fuentes de nitrógeno que conocemos en los fertilizantes. Les mencionaba que se inició hacia 1905. La primera fue la urea, la forma ureica es lo que estamos viendo a la izquierda. Posteriormente de esta fuente pues sale la fuente amoniacal, ¿verdad? Y para dar paso siguiente a lo que es el nitrato, teniendo entonces tres fuentes de nitrógeno, las cuales podemos encontrar en los diferentes fertilizantes que existen en el mercado. De estas fuentes iniciemos hablando un poquito de la urea. ¿Qué pasa con la urea? Esta necesita convertirse en amonio y nitrato para que el nitrógeno pueda ser absorbido por las plantas. Entonces, en ese proceso de la urea, ella va a sufrir un proceso de hidrólisis guiado por una enzima que es la ureasa, y en ese proceso puede sufrir un proceso de volatilización. En ese proceso de volatilización, la pérdida de nitrógeno se puede dar en forma de amoníaco, que es el NH3 que estamos marcando acá con el cursor. Una vez que el nitrógeno proveniente de urea, estando en el suelo, pueda convertirse en amonio, ese amonio ya puede ser tomado por la planta. Pero también, principalmente, va a pasar por el proceso de nitrificación, va a convertirse en nitrato, y este nitrato es la fuente preferida por las plantas y es el que en forma inmediata puede ser tomado para que la planta pueda hacer sus funciones normales responsables de este cultivo, de este nutriente, perdón. Ahora, hay procesos que enmarcamos por ahí, que es, por ejemplo, la absorción en arcillas y o por microorganismos del suelo, que son parte de los procesos que vamos a ver más adelante y que afectan directamente al amonio. ¿Ok? Si nosotros ya marcamos ese proceso de volatilización, lo dejamos de un lado y tomamos las otras dos fuentes, que son el amonio y el nitrato, ya podemos pensar en que pueden ser aplicados independientemente de la precipitación en el momento que el cultivo más lo requiera. Y puede estar ahí y las pérdidas que haya por volatilización tienden a ser mínimas o prácticamente cero en el caso del nitrato y muy bajas en el caso del amonio, lo cual hace que sean fuentes más disponibles para el cultivo y que puedan estar ahí para cuando el cultivo lo necesite. Más adelante vamos a discutir, como les decía, los pros y los contras de una u otra de estas dos formas de nitrógeno en el suelo. Ok, en esta gráfica podemos ejemplificar qué es lo que sucede una vez que colocamos la urea en el suelo y cómo a partir de los días de aplicación las pérdidas acumuladas pueden llegar a ser hasta de un 70%. Esas pérdidas van a estar sujetas a condiciones de humedad, de temperatura, de materia orgánica en el suelo, del tipo ¿cómo se llama?, microorganismos que hay en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos ejemplificar qué pasa cuando hay, o dependiendo de la cantidad de precipitación que haya en una u otra zona o a un determinado momento, si hay o no pérdidas por volatilización, alguno podrá pensar, bueno, ya cuando hay lluvia no hay pérdidas por volatilización. Ahí la respuesta es falso, sí hay pérdidas, lo que hay es que hay menos pérdidas. Y aquí pues queremos ejemplificar tres tipos de fuente de nitrógeno o tres tipos de fertilizante común, que es la urea normal, la pelotita blanca que hemos visto en los diferentes lugares, esa misma urea blanca a la cual se le coloca un inhibidor de ureasa que normalmente es de color verde, formando la famosa urea verde, y un nitrato de amonio o un fertilizante a base de nitrato de amonio.
donde ya no hay presencia de urea, sino están las dos formas siguientes a la descomposición de la urea. Entonces, si nos vamos al esquema, podemos ver en la nube de la izquierda una precipitación de 350 milímetros, que eso significa que al final por metro cuadrado pues tuvimos alrededor de 350 litros de agua cayendo en esa superficie. Bajo esas condiciones, las pérdidas que hay por volatilización van a ser menores que, por ejemplo, cuando tenemos la mitad de esa cantidad de precipitación, que es alrededor de 160 milímetros. ¿Ok? Podemos reducir la volatilización de un 28 de un 43 a un 28%, pero siempre sigue siendo alta la pérdida que podemos tener por volatilización. Si observamos la protección que da el inhibidor de ureasa, podemos ver que es tal vez más eficiente cuando hay más agua, pero no así cuando la cantidad de lluvia es más baja, dando alrededor de un 30%. Entonces no es que no hay volatilización, siempre la va a existir, nada más que con un grado menor. Pero lo más importante de reflejar es que cuando utilizamos una fuente de nitrato de amonio o un fertilizante a base de nitrato de amonio, esas pérdidas por volatilización prácticamente son cero. Entonces podemos decir que lo que colocamos va a estar disponible para que el cultivo lo pueda tomar. En síntesis, no habría pérdida de nitrógeno estando disponible para el cultivo. Y si revisamos por otra parte tres fuentes, en este caso ubicamos la misma urea con el inhibidor, pero a la par un fertilizante a base de nitrato de amonio, que es el Yaravela Nitromac, que es una fuente, más bien un nitrato de amonio calcáreo, que tiene otras ventajas que veremos más adelante. Podemos ver que el comportamiento es semejante, siendo la línea que está justa al eje X de puntos negros, donde nos ejemplifica que no hay pérdidas por volatilización, mientras que la urea como tal, ya al día 6 hay un brinco grande hacia casi un 20% de pérdidas por volatilización. ¿Ok? Cambiamos un poquito la cancha, pasemos a hablar qué pasa con el amonio que está disponible en el suelo, que bien conversamos que no se pierde por volatilización, pues tiene la posibilidad de pasar a otro par de procesos, que es ser absorbido en las arcillas, en los coloides, por su carga negativa, pueden ser pegados a esta carga negativa y quedar absorbidos, como mencionaba, o más aún en tipos de suelo donde hay arcillas 2-1, puede ser fijado entre láminas. Y esto hace que el nutriente, aunque esté ahí, no sea disponible para el cultivo. Es la ejemplificación del esquema que está ahí visto al microscopio, una arcilla y entre sus láminas puede fijar el amonio. Este proceso no sucede con el nitrato, lo cual pues daría alguna ventaja porque el nitrato estaría disponible en forma inmediata para el cultivo. Aparte de esto, la planta puede preferirlo y puede ser absorbido, por lo cual puede sustentar su necesidad en forma casi que inmediata. Y si decimos, bueno, entonces el nitrato va a quedar disponible en la solución del suelo, ¿qué va a pasar con él? ¿Puede sufrir procesos de lixiviación? La respuesta es sí. Lo que tenemos que verificar es cuánto es esa lixiviación. Y si vemos el esquema en el cual estamos ubicados, con precipitaciones de 400, 500 o 600 milímetros, en un tipo de suelo con textura limo-arenosa, en el caso más extremo, podemos tener una lixiviación de aproximadamente 8,5% del nitrógeno aplicado, ¿verdad? Si cambiamos a una textura limosa o a una limo-arcillosa, podemos observar que las pérdidas o que el movimiento por lixiviación va a ser todavía menor. Y si hacemos una semblanza con las pérdidas por volatilización, hablamos que estas pérdidas por volatilización podrían llegar a ser hasta un 60, un 70%. Pongamos que en un caso normal, un 40, un 50%, que sigue siendo muy superior al 8,5 o 10% si fuésemos a conversar en números redondos
las pérdidas que se puedan tener por lixiviación. Finalmente, aquí podríamos pensar que un adecuado uso de las fuentes, no solo nitrogenadas, sino de los fertilizantes, el fraccionamiento, la tecnología que haya en los fertilizantes, más adelante lo vamos a ver, podrían ayudarnos a que estas pérdidas sean menores y pues que puedan tener baja participación en cuanto a pérdidas se refiere. Si avanzamos un poco más, tenemos como punto 4 otro factor, que es la inmovilización microbiana del nitrógeno. Este proceso es pues porque al igual que nosotros como seres humanos necesitamos nutrientes, los microorganismos también lo necesitan, y en este caso, hablando de nitrógeno, ellos van a preferir el uso de amonio. Es parte de su dieta, por decirlo de alguna forma. Y la presencia de amonio va a favorecer que haya más microorganismos, no así el nitrato. Al no ser parte de lo que ellos, por decirlo de alguna forma sencilla, les gusta comer, va a hacer que esas poblaciones pues tal vez no se vean beneficiadas y por tanto que haya más nitrógeno disponible para la planta, que es lo que veremos en el diagrama siguiente. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando colocamos un cultivo de Fusarium oxysporum, en el caso de banano, lo que llamamos el mal de Panamá, y lo ubicamos en un plato Petri y le damos de comer, por decirlo así, urea? A través del tiempo, que son estas tres fases que están acá, lo que podemos observar que la colonia que está ahí se mantiene viva y tiende en el segundo paso pues como a reducir su crecimiento, pero posteriormente a estar prácticamente igual que al inicio. ¿Qué nos dice eso? Que va a haber alta retención de nitrógeno, que el nitrógeno va a ser tomado por los microorganismos y que ese nitrógeno no va a estar disponible para el cultivo. ¿Ok? Más en cambio, cuando nosotros ubicamos como fuente de nitrógeno nitrato en el mismo medio de cultivo, podemos observar que a través del tiempo la colonia o las colonias van a ser menores. Y esto lo que nos quiere decir es que finalmente el nitrógeno que colocamos como prioridad de que la planta sea café, sea fresa, sea una lechuga, sea pasto, sea banano, el que sea, va a tener más nitrógeno disponible para ser tomado por las raíces y pues para utilizar en su metabolismo. O sea, más nitrógeno disponible, menos nitrógeno para esos microorganismos y pues que va a favorecer el desarrollo del cultivo, que es al final nuestro objetivo meta. Si queremos ubicar un ejemplo, ahora que está de moda en banano, tal vez algunos han podido escuchar el famoso Fusarium raza 4, por decirlo de alguna forma, es un primo de este Fusarium oxysporum. Podemos ver que cuando en Fusarium oxysporum, que es la gráfica que está aquí, más adelante vamos a ver la de Fusarium raza 4, colocamos en plántulas, les damos a comer, por decirlo de alguna forma, una fuente de nitrógeno nítrica y una amoniacal, la incidencia de este hongo puede pasar de un 65% a tan solo un 10%. O sea que hay una reducción de la incidencia de este patógeno. Mientras que si vamos a revisar los gramos o la materia verde que hay por cada planta, podemos ver que cuando seccionamos entre raíces, pseudotallo u hoja, siempre en el caso de la nutrición nítrica se va a tener una mejor cantidad. Les comentaba mientras corregimos que en el caso de nitrato siempre va a haber una mejor conformación de la planta, siempre van a haber más gramos de cada uno de los tejidos presentes. Más recientemente estamos, pues en el tema de banano, estamos sufriendo la incidencia del Fusarium raza 4. Ya este hongo está presente en América, pues inicialmente en Asia, ya llegó a este otro lado, se ha contenido, pero aún así, pues debemos prepararnos para lo que pueda darse a futuro. En este caso, la lámina que estamos viendo, entonces, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica? Bueno, en esta gráfica hicimos algo semejante. Ya nos fuimos a revisar qué pasaba cuando teníamos plantas inoculadas con Fusarium
y les dábamos a tomar una fuente de nitrógeno nítrico, en este caso nitrato de calcio. Y aparte de eso, pues tratábamos de potenciar el efecto de ese nitrato de calcio utilizando un tricoderma. Lo que podemos ver ahí es cuál es la incidencia de la enfermedad semanas después de la inoculación con los diferentes tratamientos, y podemos ver que los tratamientos donde se ubicó nitrato de calcio como fuente de nitrógeno tienen un mejor comportamiento en cuanto a incidencia, siendo esta más baja, alrededor de un 40% más baja de la incidencia que se tiene no utilizando la fuente nítrica. Les podemos comentar que como compañía, en la actualidad, con la Universidad de Wageningen en Holanda, se está trabajando en este tipo de nutrición para tratar de remediar o para tratar de ayudar a disminuir la incidencia del patógeno. Para los que si hay alguno que está conectado, ojalá que sí, en los diferentes países, que tenga a cargo su cultivo de banano, les comentamos que en el próximo Acorbat, a celebrarse ahora, entiendo que en septiembre, estaba para final de abril, ahora en septiembre en Miami, pues se van a presentar un par de resultados, un par de ensayos que hemos tenido ya en estos avances y pues que pintan muy bien, que si bien es cierto no son la cura para el mal, sí vienen a mitigar muy bien, semejante a los seres humanos. Si estamos bien nutridos, si tenemos una buena salud, va a ser más difícil que podamos enfermarnos. Es más o menos el concepto semejante a utilizar en este caso para el tema de banano. Ok, vamos a ver si me deja avanzar. Sí, como punto número 5 tenemos los sinergismos. ¿Qué son esos famosos sinergismos? Es cuando ayudo y me ayudan, por decirlo de alguna forma. El nitrato promueve la absorción de algunas bases o de las bases en general. ¿Y esto por qué? Pues porque los nitratos tienen carga negativa. Esa carga negativa que estoy marcando acá favorece que haya asimilación o absorción de los cationes. Inicialmente podemos decir que es que no hay competencia entre un calcio y un nitrato, o entre un nitrato y un magnesio, porque son cargas diferentes. Más en cambio, podemos tener en el caso del amonio, que tiene cargas positivas, una competencia directa. ¿Por qué? Pues porque, como mencionaba, el calcio tiene carga positiva y el amonio tiene carga positiva, pues van a entrar en una lucha para ver quién ingresa primero a la planta. Y el primero que ingresa es el amonio. ¿Ok? Si avanzamos un poco más en este tema, luego de la animación, podemos observar lo que indica Marsner, que es, pues, si se quiere, el papá en el tema de todo lo que tiene que ver con la nutrición de plantas. Y lo más importante acá a reflejar en este esquema es que, por ejemplo, cuando se da de tomar nitrato a las plantas, la absorción de cationes se favorece. Es este cuadro este rectángulo que estoy marcando acá con el cursor, siendo casi el doble de la absorción de cationes, por ejemplo, versus cuando se da la nutrición a base de amonio, por lo que hablábamos de la competencia entre cargas. Entonces les comentaba que en este caso, cuando hacemos una nutrición nítrica, favorecemos la absorción de cationes, pero también necesitamos absorción de algunos aniones, entre estos el fósforo, el azufre, el mismo cloro, que es un ion acompañante, pero que en ciertas cantidades es necesario por las plantas. Por tanto, debemos conservar una fracción de amonio, y de ahí partimos para explicar por qué, por ejemplo, en los fertilizantes Yaramila, de la familia Yaramila, siempre va a existir una fracción nítrica y una amoniacal. Ambos, aparte de tener el suministro de nitrógeno en forma inmediata y en forma progresiva para que el cultivo pueda tomarlo en diferentes momentos, va a favorecer que haya una nutrición más equilibrada. Este es el concepto por el cual vamos a encontrar ambas formas en la mayoría de los fertilizantes o de las familias de fertilizantes de Yara. Adelante, compañero. Ok, muy bien.
Ahora, si revisamos en esta siguiente lámina, podemos ver un ejemplo de lo que es esta nutrición balanceada. Si observamos la imagen de la izquierda, podemos ver unas plantas de maíz con un crecimiento radicular más limitado, ¿verdad? Esto es porque la nutrición es amoniacal. En el gráfico que va a aparecer en un momento en la derecha, podemos ver donde se ejemplifica la nutrición amoniacal con la barra en color naranja, perdón, la barra en color gris, y la barra naranja nos indica la nutrición nítrica, que son las plantas que están hacia a la imagen de la derecha. Básicamente, una nutrición balanceada va a permitir que haya un mejor comportamiento de la planta, que haya una mejor nutrición, que haya un aporte balanceado de nutrientes y que el crecimiento sea mayor. Así como lo vimos también en el ejemplo de las plantas de banano, donde había mayor materia verde una vez que colocamos los diferentes tipos de nutrición. Muy bien, si avanzamos, llevamos al punto 6. Ese es el slide 20, compañero. Ok. Y aquí nos vamos a introducir en otro tema, que es si la fuente de nitrógeno es amoniacal, por ejemplo, en los suelos ácidos que predominan en Costa Rica, en Nicaragua, en una buena parte de Guatemala, por ejemplo, en Panamá, el proceso de acidificación se va a favorecer. ¿Esto por qué? Bueno, la urea o el sulfato de amonio, esa carga positiva que tienen, van a favorecer que los exudados radicales sean hidróneo, y ese hidróneo va a continuar con el proceso de acidificación del suelo. Por tanto, el pH va a disminuir y la acidez va a aumentar. ¿Ok? No nos vamos a enredar hoy a hablar mucho de acidez, pero recordemos que en acidez está un elemento que es el aluminio y que es el principal enemigo pues de las plantas en cuanto a la quema de raíces, en cuanto al daño de raíces, y pues más adelante les voy a mostrar por ahí una imagen en el cual se ejemplifica muy bien este daño. Nos pasamos a la derecha y podemos ver que por otra parte tenemos los nitratos, y los nitratos tienen carga negativa. Ya mencionábamos que tienen algunos que favorecen el sinergismo con algunas bases y que esto hace que haya una mejor nutrición. Esa carga negativa nos indica que podemos aumentar el pH y disminuir la acidez. Bajo este concepto es que tenemos un mejor ambiente radicular, las raíces pueden crecer de una mejor forma, obtener los nutrientes y pues dar un mayor rendimiento, un mayor crecimiento y en sí tener una mejor condición de cultivo. Ok, vamos adelante. Impacto de la forma de nitrógeno en el pH de la rizosfera. Si observamos el diagrama que está ahí, podemos ver que tenemos dos ambientes, uno color naranja y uno color lila. Ok, para los que estamos en Costa Rica, ese color lila no me gusta mucho, ya algunos sabrán por qué, pero bueno, pues es la forma en que está indicado el diagrama, y lo que nos dice es que ese color lila nos lleva a una ejemplificación de un pH semejante o más o menos cercano a 7. ¿Qué hicimos acá? Colocamos las raíces en dos soluciones, una a base de amonio y una base de nitrato. Cuando colocamos esas raíces en esa base de nitrato, podemos ver que los pH son más cercanos a 7, partiendo de un pH de 6, que es donde tengo el cursor ubicado. Mientras que si ubicamos una solución a base de nitrógeno amoniacal, los pH van a tender a ser más bajos. Esto es para ejemplificar lo que les mencionaba antes, que vamos a favorecer el proceso de acidificación del suelo y de degradación del sistema radicular. Okay, pasamos un slide más al número 22 y tenemos un ejemplo de esto en un experimento que hicimos en potes, en el cual ubicamos una solución de 2.2 partes por millón de aluminio en potes con plantas de meristemos de banano, y logramos mostrar o logramos obtener que el consumo de calcio, de magnesio, de potasio, de fósforo, del nitrógeno nítrico y del mismo nitrógeno amoniacal
se ve reducido en un 50%. Y aquí podemos introducir de una vez el concepto de optimización del uso del agua. Resulta ser que cuando colocamos aluminio, como les decía, en este ensayo en potes, el consumo de agua por la planta se veía reducido también al 50%. ¿Y qué idea quiero enviarles con este ejemplo? Que es que podemos aplicar un sistema de riego, podemos aplicar nutrientes, pero si no hemos corregido el problema de acidez, pues prácticamente podemos estar botando nuestro dinero y haciendo de que nuestro cultivo sea menos eficiente. Por tanto, todas las medidas correctivas que debamos hacer en el suelo son muy importantes para que la planta pueda absorber lo que en realidad le estamos colocando y ser más eficientes, no solo en nutrientes, sino en el consumo de agua. En el slide siguiente tenemos el ejemplo de las raíces y el efecto que hace el aluminio sobre estas. Si vemos la imagen de la izquierda, tenemos plántulas, unas plántulas con un mejor sistema radicular versus unas que no. Bueno, si tomamos estas que no y las llevamos al microscopio, podemos observar en la imagen de la derecha la atrofiación que existe, por decirlo así, de alguna forma coloquial, de la punta de esa raíz. Y ahora la pregunta es, ¿por qué eso es tan importante? Ok, me dicen que no se ve el cursor. Voy a ver si de esta forma logro que se vea un tanto mejor. Ok, vamos a ir aquí y vamos a tratar de guiarlos mejor hacia las imágenes. Ok, les decía que en la imagen de la derecha, donde se ve una raíz, una punta chata indicada por el aluminio, es una raíz que se ha visto afectada por la concentración de aluminio y por tanto se ha atrofiado y ya su poder de absorción se ve reducido. En la lámina siguiente vamos a separar dos efectos, porque ahora hablamos de que la raíz se atrofió, de que tenemos que tomar algunas acciones correctivas, etcétera, etcétera. Hemos hablado de absorción de nutrientes, de sinergismos, y entonces nos quedamos en una disyuntiva. Bueno, hay un nutriente que es difícil de que llegue a la planta, que es el calcio. Ok, por un lado. Y luego hablamos de que hay que corregir acidez. Normalmente se nos viene a la cabeza en forma inmediata una enmienda, y esa enmienda es carbonato de calcio. Y entonces, ¿por qué vamos a enfatizar en esto? Porque a veces pues hemos conversado con algunos agricultores y cuando observamos en el campo deficiencias de calcio, preguntamos, mire, ¿y usted ha tenido alguna recomendación de aplicar calcio? Sí, ya yo apliqué la enmienda. Ok. Y entonces, por eso queremos diferenciar estos conceptos y meternos en 2 o 3 slides a hacer una separación. ¿Cuándo vamos a aplicar calcio como enmienda o cuándo vamos a aplicar un calcio como nutriente? Porque si observamos en la lámina que estamos, en la número 24, tenemos dos títulos. Cuando uso de fuentes de calcio. Como enmienda. Cuando utilizamos un carbonato de calcio como enmienda, en realidad el calcio ahí no tiene juego en el control de la enmienda. Es el carbonato. Ya lo vamos a ver. Pero cuando pensamos en nutrir la planta con calcio, debemos ir a pensar en una fuente como un nitrato de calcio o como un cloruro de calcio. El tema es que el cloruro de calcio no lo tenemos disponible para aplicarlo en una forma granular al suelo, por ejemplo. Tenemos nitrato de calcio. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ion calcio sí va a ir a aportar ese nutriente para la función de la planta. Y no así la enmienda, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en el slide siguiente, vamos a empezar a conversar de el carbonato de calcio o de la acidez del suelo. Y de ahí ingresamos a este tema, como les decía, el que trabaja es el carbonato.
Si vemos el pH del suelo, primero, un pH 7 es lo que consideramos un pH neutro. Eso es correcto. Lo que sucede es que la franja que necesitamos o en la franja en la cual tenemos la mayor disponibilidad de nutrientes para la planta está aproximadamente entre 5,5 y 6,3. Es en esa condición donde tenemos la mayor cantidad de nutrientes positivos, por decirlo de alguna forma, y negativos. Entonces, de donde la planta puede tomar la mayor cantidad de nutrientes. Si nos vamos mucho hacia la izquierda, pues vamos a caer en problemas de que hay muchos positivos. ¿Cuáles? Por ejemplo, aluminio. Y si nos vamos mucho a la derecha, pues podemos entrar en procesos, por ejemplo, de fijación. ¿De qué? Fosfatos de calcio, fosfatos de magnesio, etcétera, y hacer que algunos nutrientes como el zinc sean menos disponibles. Por eso es que buscamos estar en ese equilibrio. ¿Ok? Bajo ese concepto, ¿qué es lo que buscamos siempre? Aumentar el pH. Posiblemente suelos que estén en 4,5, lograr llevarlos mínimo a ese 5,5. Eso no es sencillo, es difícil, pero se puede lograr. ¿Ok? Todos esos suelos que estén por debajo de 5,5, tratar de meterlos en esa franja, y eso normalmente lo hacemos con enmiendas. Carbonatos de calcio, óxidos de calcio, hidróxidos de calcio y magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todas las nuevas tecnologías que hay hoy, pues que son más eficientes. ¿Ok? Si avanzamos en el slide siguiente, podemos ver cuál es el índice de acidez de los fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué se pueden preguntar, bueno, pero estamos hablando de la enmienda y ahora nos metemos a los fertilizantes nitrogenados? Sí, porque van un tanto de la mano. El principal efecto de la reducción o del aumento en la acidez en los suelos es por los fertilizantes nitrogenados, y sobre todo los que están al inicio de esa tabla, como el sulfato de amonio. ¿Qué quiere decir el valor de más 112 que está en esta tabla? Quiere decir que por cada 100 kilogramos de sulfato de amonio que yo coloque en el suelo, debería, para contrarrestar su efecto acidificante, colocar 112 kilogramos de carbonato de calcio. Y ahora les pregunto, ¿quién de nosotros hace normalmente eso? Normalmente no lo hacemos, ni siquiera lo consideramos. Ya cuando hablamos un poquito más de agricultura de precisión, pues, o agriculturas un poquito más avanzadas, pensamos en que hay que ubicarlos de acuerdo a lo que nos diga el análisis. Normalmente hacemos aplicaciones, pues ya, aunque suene un poquito feo, por costumbre. Pero en realidad, lo que quería mencionarles acá es que cada una de estas fuentes va a tener una incidencia sobre esa acidez. Si nos vamos hacia el pie de la tabla, vemos el Yaraliva Nitrabor, que es el nitrato de calcio que ustedes conocen, que ya pues algunos que lo utilizan, donde el efecto es contrario. Y no es que el nitrato de calcio o el Yaraliva Nitrabor vaya a ir a hacer un efecto de enmienda. No, no lo tomamos por ese lado. Lo que decimos es que más bien él va a contribuir a que el suelo no se acidifique, ¿verdad? Y entonces podemos equilibrar las formulaciones que tenemos para que no haya tanto proceso de acidificación de los suelos, que el ambiente radicular sea mejor y que la planta pueda desarrollarse en mejores condiciones. En términos de números, ese 27 que está ahí significa que 100 kilos de nitrato de calcio, de Yaraliva Nitrabor, hacen el efecto de 27 kilos de carbonato de calcio. O si vemos los Nitromac, en este caso el 27 o el 21, significan que son prácticamente materiales neutros, que no van a acidificar el suelo. O en el caso del 27, que lo haría en forma prácticamente mínima, por decirlo de alguna forma. Y otros fertilizantes de uso común, como la urea, como el DAP, que es ese fosfato diamónico, o como el nitrato de amonio puro como tal, van a tener un efecto importante en la acidificación de los suelos. Muy bien, pasamos a la lámina siguiente y ahí es donde vamos a ver la reacción que hace que se pueda reducir la acidez del suelo. ¿Ok? Por poner un ejemplo, colocamos un fertilizante nitrogenado, luego pensamos en que hay que colocar una enmienda y veamos qué es el efecto de esa enmienda en el suelo. Entonces, si vamos hacia arriba en la reacción que está ahí, carbonato de calcio junto con agua, nos van a producir iones calcio, iones OH. Y va a haber una pérdida de CO2
que es gas que va hacia la atmósfera, y teniendo un residual de agua. Ese calcio que está ahí en forma disuelta, luego de la flecha, entenderíamos que iría directo a la solución del suelo y, como dijimos antes, podría absorberse a las arcillas de carga negativa que están por ahí, y entonces diríamos, pero entonces ese calcio es nutriente para las plantas. Bueno, a muy largo plazo sí, ¿ok? Pero ahorita vamos a cifrarnos en qué pasa con el aluminio, que es el que queremos atacar. Ese es el coronavirus que queremos quitar en este momento. Entonces ese aluminio va a reaccionar con el agua que está ahí y va a formar hidróxido de aluminio. Ese hidróxido de aluminio es un polvo insoluble y ese polvo insoluble ya no va a ir a afectar las raíces. Por lo tanto, diríamos que ahí estamos reduciendo el proceso de acidificación. ¿Ok? Pero entonces quedamos con la idea de que ese calcio va a estar disponible para la planta y que lo pueda tomar. Eso va a ser cierto. El problema que tenemos lo vamos a ver en la lámina siguiente. En esta lámina tenemos las solubilidades de las enmiendas y los fertilizantes. Y tenemos en la parte superior como número 1 el carbonato de calcio. Hacia la derecha tenemos la solubilidad, que es de 0,014 gramos por litro de agua, ¿verdad? Inmediatamente nos vamos a mover hacia el final. Tenemos un nitrato de amonio con 1900 gramos por litro de agua y junto al nitrato de amonio el Yaraliva Nitrabor con 1300 gramos por litro de agua. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Que uno prácticamente es insoluble y que el otro es soluble. Diferenciamos la línea azul que tenemos aproximadamente al centro, nos dice la diferenciación entre lo que son fertilizantes y lo que son enmiendas, lo cual nos lleva a un dato, que se requiere mucha agua para hacer soluble ese material. Por eso es que a veces nos recomiendan que las enmiendas deben ser colocadas al inicio de las lluvias. ¿Para qué? Para que lleven lluvia, lluvia, lluvia y lluvia y que progresivamente vayan haciendo su efecto. Bueno, si ejemplificamos eso en agua, les puedo comentar que 1 kilogramo de cal, 1 kilogramo de carbonato de calcio bajo este concepto, requiere aproximadamente 66.000 litros de agua para poder disolver 1 kilogramo de nutriente, 1 kilogramo de cal, perdón. Por eso es que el nutriente que está en ese kilogramo no es tan disponible. Y desgraciadamente, bueno, vamos a verlo más adelante, la forma en la que se mueve el calcio requiere de velocidad y requiere de momento. Hay un colega, Marconi, que es el especialista en café, que en algún momento a algunos de ustedes tal vez les ha comentado que es importante tener el calcio en el momento justo. Cuando llegue el agua, él se va a mover y va a llegar a donde tiene que ir a hacer su función, que es hacer que las flores del café se mantengan, que sean viables y que finalmente se conviertan en un grano más, que es como él lo menciona. ¿Ok? Si avanzamos en este concepto, entonces nos vamos a pasar o dejamos de lado lo que es la corrección de acidez o el uso de enmiendas para corregir acidez y empezamos a hablar del calcio y del nitrato como nutriente. Recordemos, el que es soluble, el que es disponible para la planta y el que va a ser tomado por la planta. ¿Ok? ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Bueno, primero que nada, que si tomamos de dónde proviene un nitrato de calcio, este material se produce en una planta de fertilizantes químicos. ¿Ok? Hay una reacción utilizando como energía gas natural, utilizando el aire y utilizando una roca, normalmente una roca fosfórica, que se va a bombardear con un ácido fuerte como el ácido nítrico para generar nitrato de calcio. Ya por ahí vamos bien, porque nos va a decir que es un material que va a ser 100% disponible para la planta. En el caso nuestro son nitratos de calcio, tanto el Yaraliva Nitrabor como el Yaraliva Calcinit son materiales de reacción completa, son 100% disponibles para la planta. ¿Ok? Y de ahí
partimos pues a mostrarles los dos productos que ya ustedes conocen, que han visto por ahí, que es el Yaraliva Nitrabor. Aprovecho aquí para ejemplificar. Estos gránulos que ven al final del saco del Yaraliva Nitrabor significa que son de uso edáfico. Es un nitrato de calcio diseñado para aplicar al suelo o para utilizarlo en mezcla. Mientras que el Yaraliva Calcinit, el saquito rojo que ven a la derecha, tiene una gota. Esa gota lo que nos indica es que está diseñado para sistemas de fertirriego. No quiere decir que no se pueda utilizar en el suelo, lo que pasa es que no está diseñado para eso. Puede correr más riesgo de que podamos perderlo por lixiviación o por lavado, pues. ¿Ok? Y de ahí avanzamos a mostrar en forma gráfica. Normalmente cuando hacemos los seminarios, otra compañera que algunos de ustedes conocen, que es Karen, hace las demostraciones de cómo podemos observar, cómo ustedes como agricultores o como colegas pueden observar qué es lo que pasa con los diferentes productos en una solución. Entonces tomamos agua y podemos ver en el envase, en el beaker que está a la izquierda, que tiene un cintillo de Yaraliva, la ejemplificación de colocar Yaraliva Calcinit o un Yaraliva Nitrabor en agua. Queda una solución cristalina, transparente, que nos indica que el producto está disuelto y disponible para la planta. Si nos movemos hacia el centro, tenemos el yeso, el sulfato de calcio. Todo va sentado en el fondo. ¿Por qué? Pues porque es insoluble. Y de igual forma el carbonato de calcio. Con el carbonato de calcio sucede algo especial. Podemos ver una leche blanca y al fondo ver un precipitado blanco. No es un precipitado, es básicamente que el producto, como vimos en la tabla anterior, es insoluble. Entonces puede haber unas partículas en suspensión que conforme avanza el tiempo podemos ver que van a estar al fondo del bique. Como les decía antes, y ojalá que Dios nos permita en el futuro próximo hacer las demostraciones que siempre hemos compartido con ustedes y que podamos hacer en vivo estas ejemplificaciones. De todas formas, les dejo de tarea que vayan a su bodega, que tomen una muestra del carbonato que tienen ahí, que tomen una muestra del nitrabor que tienen ahí, hagan esta ejemplificación y van a ver cómo es que se va a comportar. Finalmente, hacia la derecha está el cintillo de Yarabela. ¿Por qué lo ubicamos ahí? Porque el Yarabela, el Nitromac, es una fuente de nitrógeno disponible en forma inmediata y de calcio y magnesio de disponibilidad más gradual. ¿Ok? Entonces, al final pueden ver que hay una porción que todavía no está disponible, pero la mayoría sí está disponible. Y esto corresponde principalmente al nitrógeno. ¿Ok? Si avanzamos en este tema del calcio, podemos ver en la lámina 34 que tenemos la ejemplificación del calcio en el suelo. Normalmente tenemos un análisis de suelo. Ese análisis de suelo nos dice que hay X cantidad de centimoles de calcio en el suelo. Bueno, pues resulta que de ese 100%, solo 0.5% de ese calcio es soluble y está disponible para la planta. De ese 0.5, solo 0.2 es inmediatamente disponible para el consumo de la planta. De ahí que podamos observar que en los diferentes cultivos que haya una deficiencia. ¿Ok? Y es ahí donde debemos actuar y colocar el producto para que haya calcio disponible en forma inmediata y que la planta lo pueda tomar. En la lámina 35 tenemos el ejemplo, o más bien la imagen de cómo son las raíces. En este caso son raíces de lechuga, donde nos muestran los puntos en los cuales la planta puede tomar este nutriente. Son solo las puntas principalmente las que toman la mayor cantidad del calcio. Y vimos anteriormente que son estas raíces las que más fácil se queman con el aluminio. Entonces es una lucha continua. ¿Cómo reduzco aluminio?
cómo coloco el nutriente y cómo hago que la raíz esté sana para que pueda absorber los nutrientes. Y si avanzamos a la lámina 36, vamos a ver lo peor, que es que solo los 3 primeros centímetros son los que más absorben nutriente. Conforme nos alejamos de la punta hacia la parte del tronco, por decirlo de alguna forma, del tallo, la absorción de calcio, por ejemplo, va a ser menor. Entonces debemos ser, por decirlo de alguna forma, más precisos a la hora de colocarlo, tener un mejor ambiente radicular para que la planta lo pueda tomar y prevenir de que haya esas pérdidas de raíces. Pues ¿por qué? Pues porque son los dientes que la planta tiene para poder tomar los nutrientes. ¿Ok? En la lámina 37 podemos observar el proceso de absorción de calcio y desgraciadamente tenemos un problema, que aquí no hay vuelta atrás. El calcio se absorbe del suelo por la raíz y va hacia los puntos donde hay transpiración, hacia las hojas principalmente. Pero no hay una vía de vuelta, solo hay una vía de ida. Esto hace que el calcio no es que no sea móvil, es que sea poco móvil. Y que si pudiéramos debamos colocarlo en forma constante en el cultivo para que siempre haya suministro y para que siempre haya absorción. ¿Por qué? Porque va a depender del agua para poder moverse dentro de la planta y llegar a donde la planta lo necesita. Esto hace que sea prácticamente el nutriente más difícil de absorber por los cultivos y que debamos pues darle énfasis. Es ahí donde necesitamos una fuente de calcio que sea disponible en forma inmediata para que la planta lo pueda tomar y para que la planta pueda sufragar sus necesidades y cubrir sus deficiencias del nutriente, lo cual no lo podríamos hacer con un carbonato de calcio o con una enmienda de las que conocemos. Sería un trabajo muy a largo plazo, por eso las dos van de la mano. No es que es sustitutiva, son complementarias. Y eso es lo que vemos en la lámina 38. En esta lámina 38, si comparamos las solubilidades, es lo que les acabo de reflexionar. Un carbonato de calcio o una enmienda, corregir acidez, un nitrato de calcio, un nitrato de amonio calcáreo un poco a largo plazo, es para corregir deficiencias, ¿ok? Y entonces separamos los dos conceptos que vimos en el punto, que era calcio como nutriente y carbonato de calcio, óxido de calcio, que carbonato de magnesio, hidróxidos, como corrección de acidez o como enmiendas al suelo. ¿Ok? Pasamos por diferentes puntos, hablamos de sinergismos, hablamos de acidez, hablamos de fuentes de aplicación, el efecto de los fertilizantes en el suelo, y entonces también introducimos un poco el tema de la eficiencia del uso del agua. Entonces ahora hablemos un poquito de cuál es la tecnología de los fertilizantes y su desempeño con la disponibilidad de agua en el suelo. Entonces vamos a ir a la lámina 40 y ahí vamos a hacer un ejemplo en los humanos. Eso que observamos ahí es el plato ideal en el cual todos los humanos deberíamos acatar o consumir, en el cual tenemos frutas y verduras que nos aportan vitaminas y minerales, fibra, tenemos cereales, en esos cereales hay carbohidratos, tenemos proteínas que son las carnes, los granos, grasas, etc. Eso es el ideal, así deberíamos, por decirlo de alguna forma, repartir nuestro plato de comida. Los que estamos en Costa Rica hablamos del casado, los que estamos en Colombia, aunque es un poquito tóxico, esa bandeja paisa que es muy rica, pero que está un tanto desbalanceada, ¿verdad? En fin, en los diferentes países, nuestro plato típico debería ser de esta forma, por decirlo de alguna forma. Pero yo les pregunto, dígame, ¿quién no le gusta tomar la porción de arroz y pedir que nos regalen un poquito más de arroz? Todos, como seres humanos, creo que los latinos no hay quien no nos guste el arroz. Lo que pasa es que cuando nosotros pedimos esa cucharada más de arroz, inmediatamente vamos a generar que haya un desbalance. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar espacio en el plato normalmente a la ensalada, a los vegetales. Y eso hace que desbalanceemos nuestro plato nutricional.
Y entonces ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Pues porque nos engordamos, nos sentimos pesados, se viene el colesterol, la presión alta, etcétera. Todo este tipo de detalles que nos generan los humanos. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y este para qué habla de los humanos? Básicamente es porque algo semejante sucede en las plantas. Lo que pasa es que las plantas no es como nosotros, que pueden decidir. Las plantas van a comer lo que nosotros le coloquemos. Y es en la lámina 41 donde hablamos sobre los nutrientes en las plantas. Y lo que vemos ahí es un plato de sopa. Y es porque básicamente de esa sopa es donde las plantas toman los nutrientes. Principalmente esos nutrientes que estamos viendo ahí. Lo que pasa es que si a esa nutrición nosotros le colocamos aluminio, aluminio va a absorber. Si colocamos calcio, pues calcio va a absorber. Si es potasio, potasio va a absorber. Si colocamos potasio y calcio en relaciones no adecuadas, vamos a tener desequilibrios. Y entonces no decimos que la planta se nos engorda, pero decimos que la planta se nos va en vicio. Y entonces vemos una planta muy bonita con poquita producción, o tenemos una producción y los frutos se rajan, o los granos se caen. Y entonces es porque no hay un balance. Bueno, el tema es que los responsables de dar ese balance somos nosotros. Porque la planta, como les decía, no puede decidir. La planta lo que hace es intercambiar nutrientes, absorber nutrientes y utilizarlos en sus funciones. Pero es lo que nosotros le colocamos. Somos los responsables de poder manejar esa nutrición. ¿Ok? En la lámina 42 vemos entonces cuáles son las fuentes amoniacales y nítricas que hay disponibles en el mercado, ¿verdad? Con las diferentes aristas que podamos ver. Podemos ver en las amoniacales que está la urea, que está la Yaravera midas, que es nuestra urea de una liberación un tanto más gradual, es diferente a otro tipo de urea, el nitrato de amonio, el MAP, el DAP y el sulfato de amonio. ¿Ok? Y si nos vamos a las fuentes nítricas, nítrica como tal, el nitrabor, el calcinit, nítrico amoniacal, nitrato de amonio calcáreo, los Yarabela y ahí pues otros tipos de nitrógeno. ¿Qué les digo con esto? Bajo estas fuentes, las fuentes nítricas, nítrico-amoniacales, es que hemos desarrollado la familia Yaramila. Y en esa familia Yaramila tal vez les vienen dos nombres a la mente, que es el famoso hidrán o el antiguo hidrocomplex, que el nombre correcto es Yaramila complex. Y es un ejemplo de lo que viene acá. Hemos hablado de la nutrición balanceada, no solo del nitrógeno. Y entonces aquí lo que tenemos es la comparación de una mezcla de un NPK, de una mezcla física simulando un Yaramila, por decirlo de alguna forma, una mezcla física que conseguimos normalmente en el mercado como una 18-5-15, como una 15-3-31, como un 10-30-10, como un 12-24-12, en fin, cualquier tipo de esas mezclas físicas que está hecho de, por ejemplo, urea, de KCl, de DAP. En este caso, para la tabla que están observando, está hecha con superfosfato triple y con KCl, ¿ok? Y con urea. Entonces, si vemos la mezcla física que está ahí, los números que tenemos de 1 a 26 es la variación que podemos obtener en el nitrógeno cuando le aplicamos al boleo. ¿Qué nos dice esto? Que la variación es muy alta. Siendo el número que indica la fórmula 20, 8, 11, del cual el 20 es el nitrógeno, podemos obtener desde 1 a 26. O en el fósforo, en lugar de 8, desde 2,9 a 19. O en el potasio, en lugar de 11, desde 5,5 hasta 15,5. Pasémonos a la línea de complejo NPK. Cuando tenemos una fórmula en la cual cada pelotita tiene exactamente la misma composición, la variación se reduce prácticamente al 100%. Buscamos 20 y tenemos de 19,2 a 20,5. Buscamos 8 de fósforo, va de 8 a 9,5. Y así sucesivamente en el potasio. Entonces, no es solo el nitrógeno, somos responsables de dar esa sopa balanceada para que la planta pueda tener la nutrición que estamos buscando, que tenga el balance adecuado para que eso se refleje en producción.
Y eso normalmente lo logramos con los complejos NPK. Y de ahí los resultados que ustedes o algunos de ustedes han tenido cuando han utilizado alguna de nuestras soluciones. Ok, si avanzamos un poco más, podemos ver en la tecnología del gránulo, la lámina 44, es que podemos contar con dos tipos de granulación, lo que llamamos PRIL y lo que llamamos un granulado. La diferencia entre estos está en su forma de descomposición y esto va a ir directamente ligado al agua. Y es que si, por ejemplo, estamos buscando que el material se mantenga más en el tiempo, podemos utilizar un gránulo. Pero si queremos que la disponibilidad del nutriente sea un poco más acelerada, podemos utilizar un PRIL. ¿Cuáles son ejemplos de PRIL? El Yaramila Complex, como les decía antes, el Yaramila Hydran, que son ejemplos, los ubico ahora pues porque sé que entre los que están participando hay mucho cafetalero y ya han visto los resultados que este tipo de productos les pueden dar en sus cafetales. ¿Ok? Entonces, más o menos para ejemplificar por qué es que hay diferencias y cómo es que podemos hacer más eficiente el uso del agua. Un detalle que se me olvidaba, un PRIL mencionamos que es un gránulo inteligente, porque él va a liberar el nutriente conforme haya humedad. Si hay humedad es porque la planta lo puede tomar, y si la planta lo puede tomar, pues el gránulo lo va a hacer disponible para que la planta lo pueda asimilar. Un ejemplo clásico de esto es cuando tenemos almácigos o tenemos, por ejemplo, siembras, trasplantes en campo y colocamos Yaramila Complex. A los que han hecho alguna prueba con algún otro material, han podido ver que donde han utilizado un Yaramila Complex, tienen una mejor uniformidad del cultivo y un mejor arranque. Esto es, como les decía, porque va ligado. Si el gránulo puede descomponerse y soltar el nutriente es porque la planta lo puede absorber. Si no, va a estar ahí esperando a que pueda ser absorbido. ¿Ok? Lámina 45, solo ejemplificar, es la forma en que ambos se comportan. Si ustedes van a sus fincas, van a sus terrenos o en fin, toman un poco de suelo y toman fertilizante, un Yaramila Complex o un fertilizante pues, de cualquier otra competencia, van a poder ver estas diferencias. Los halos que se forman alrededor de las partículas, donde estando los suelos secos pueden reaccionar y pueden liberar nutriente y por tanto pueden hacer que la planta pueda tomarlo a mayor brevedad posible, por decirlo de alguna forma. Muy bien, ¿cuál ha sido la meta de Yara a través del tiempo en los últimos 20 años? Es tratar de reducir la participación de partículas o de nutrientes menos solubles a prácticamente llegar a un valor de cero. ¿Ok? Y esto nos lleva a algo. No es que en los fertilizantes NPK de Yara, por ejemplo, el Yaramila Complex, haya relleno. Eso es un concepto que es erróneo. No hay relleno. Lo que sucede es que hay una fase de ese fertilizante que es de una disponibilidad más lenta. De hasta 90 días hemos logrado obtener resultados donde hay aporte de nutrientes, principalmente fósforo. ¿Ok? Lo que buscamos hoy es tener un fertilizante que sea prácticamente 100% disponible en forma inmediata y tener las dos opciones. ¿Para qué? Para que el agricultor lo aplique donde deba aplicarlo, que tenga herramientas para poder trabajar de acuerdo a las condiciones que tenga en su finca. ¿Ok? Bajo ese concepto desarrollamos la familia Yararrega, que tal vez es lo más nuevo que tenemos en fertilizantes, y es esta línea de uso edáfico y para fertirriego. Llamamos que son gránulos duales. ¿Por qué? Porque tienen la dureza suficiente para poder ser aplicados de forma directa al suelo, para ser mezclados, para ser manipulados, pero también tienen la fragilidad para colocarlos en agua y que ellos sean 100% o casi 100% solubles en agua y que los podamos introducir en diferentes sistemas de riego. ¿Ok? Bajo ese concepto podemos ver en la lámina 48 el comportamiento que hay en un suelo húmedo. Si vemos abajo la indicación de un suelo húmedo de un 90 a un 100% de capacidad de campo.
y vemos diferentes materiales. Eso es al momento cero. Pero podemos ver 24 horas después cómo ya este fertilizante ha reaccionado, obviamente en condiciones de humedad. Y si vamos hacia la derecha, podemos ver el comportamiento de una fórmula competidora directamente de un Yaramila Complex, donde su comportamiento es prácticamente de cero reacción. No tiene esa capacidad de ir reaccionando en el suelo al corto plazo. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de que necesitamos optimizar consumo de agua, ser más eficientes, etcétera? Vamos a pasar a la lámina 49, ya casi terminamos, por aquello que no se nos vayan todavía, y podemos ver el mismo ejemplo, pero ahora con un 60% de capacidad de campo, una condición un tanto más extrema. Y si vamos a revisar 65 horas luego, obviamente un tiempo más prolongado, podemos ver que hay reacción de ese fertilizante. Y vuelvo a repetir entonces el concepto de Marconi en algún momento. Podemos colocar el nutriente en el momento que la planta lo pueda tomar, así lo va a hacer. Él no se va a perder, no se volatiliza, no se va a lixiviar, no lo vamos a perder, va a estar ahí. Y entonces, con la poca agua que haya, podemos hacer que el fertilizante reaccione y que la planta pues lo pueda tomar. Y los ejemplos que ven ahí, con excepción de la última, el último gránulo, que es del competidor, que está prácticamente intacto 65 horas después, los demás en sus diferentes presentaciones, en sus diferentes familias, tienen un grado de reacción importante y ya hemos visto pues que tienen resultado a nivel de campo. Un ejemplo de esos es cuando hemos hablado de aplicar Yaraliva Nitrabor en seco. ¿Ok? Avanzamos un poquito más, solo para ir resumiendo finalmente. Esto nos lleva a que podemos utilizar las diferentes familias, las diferentes soluciones en prácticamente todos los tipos de aplicación de fertilizante que existen, que son, por ejemplo, aspersores, macroaspersores, microaspersores, cuando hacemos aplicaciones en surco, cuando se hace aplicaciones localizadas, en spray boom, que es muy utilizada en piña, por ejemplo. En fin, la edáfica tradicional nos va a permitir como empresa de soluciones nutricionales líder en el mercado tener una opción para cada una de esas necesidades. ¿Ok? A manera de repaso, mostrarles cuáles son las familias en las cuales tenemos presencia de nitrato y de amonio, que es la Yaramila, la Yarabela, la Yaratera y la Yararega, que es la última que hablábamos hace unos segundos, como fuente exclusiva de nitrato al 99.6%, el Yaraliva Nitrabor, el Yaraliva Calcinit, y pues la única que tenemos disponible en el mercado en Centroamérica a base de urea, que es el Yaravera Amidas, que es la famosa urea amarilla que han visto por ahí y pues que también tiene muy buen suceso en cultivos como arroz, por ejemplo, o en caña. ¿Ok? Para finalizar, en este último slide, en el 52, solo algunas consideraciones, algunas conclusiones de todo lo que hemos visto hoy en forma un tanto rápida, pues por los inconvenientes que hemos tenido, es que el nitrato es la fuente de nitrógeno preferida por las plantas, generalmente su absorción y su utilización es más rápida. Esto no nos quiere decir que debemos descuidar la fracción de amonio. Ocupamos colocar un fertilizante que pueda reaccionar en forma inmediata, pero que tenga una fracción disponible a largo plazo para que la planta pueda continuar nutriéndose a través del tiempo. Eso nos lleva a hablar al punto B, que es no descuidar la fracción de amonio en el fertilizante para garantizar una nutrición nitrogenada más prolongada en el tiempo. Como tercer punto, el nitrato y el amonio no se volatilizan, prácticamente no se volatilizan, el nitrato no y el amonio sumamente bajo el valor que se puede volatilizar. La urea sí, con alto riesgo de volatilización. Aunque haya inhibidores de ureasa, siempre va a existir una pérdida importante por volatilización. Es menos eficiente. Y eso va a depender mucho de las condiciones que hay en el campo, pero siempre va a ser menos eficiente.
Por otra parte, el uso de nitratos va a favorecer una menor inmovilización microbiana del nitrógeno, dando como resultado más nitrógeno disponible para el cultivo, que es al fin y al cabo nuestro objetivo, obtener una cosecha. Por otra parte, el uso de nitrato va a permitir una nutrición más balanceada, ya que favorece, como vimos anteriormente, la absorción de cationes como calcio, como magnesio y como potasio, dando como resultado una mejor nutrición balanceada, como mencionaba, y un mejor resultado en cosecha. Finalmente, contribuye a la reducción de la acidificación del suelo, como hablábamos en el caso de los nitratos. Va a estimular el nivel productivo del cultivo, ¿ok? Y dejarles la idea de que eso siempre va a estar en balance con el amonio. Esas dos fracciones siempre van a tener un mejor resultado que estando cada una en forma independiente. Muy bien, esto es lo que teníamos pues para presentarles hoy. Les reitero el agradecimiento pues por acompañarnos, por sacar ese ratito. Es mucho mejor pues hablar de nutrición en estos casos que tal vez ir a ver la novela. Así que les agradecemos de sobremanera el que nos hayan acompañado de una u otra forma, llegar en forma virtual hacia ustedes. Y pues como les mencionaba al inicio, ojalá que pronto podamos nuevamente reunirnos, compartir y poder conversar de una mejor forma.